Observen el humo espeso y acre que ahora mismo se eleva sobre las ruinas de Medio Oriente y escuchen con atención la retórica cada vez más desesperada que brota desde los despachos alfombrados de Washington. Lo que estamos presenciando no es la victoria táctica de una superpotencia. Es, más bien, la autopsia en tiempo real de un imperio atrapado en sus propias contradicciones materiales. A través de sus cadenas de noticias corporativas y de sus analistas bien pagados, nos piden creer en una cruzada moral. Nos repiten que esta brutal escalada militar, esta lluvia de fuego dirigida contra la República Islámica de Irán, es una operación quirúrgica necesaria para proteger al mundo libre de una amenaza nuclear inminente y para llevar la democracia a un pueblo supuestamente oprimido. Pero la economía política nos enseña algo muy distinto, a desconfiar de las justificaciones ideológicas y a buscar la verdad en el movimiento del capital y de los recursos materiales. Cuando se aparta la cortina de las relaciones públicas, lo que aparece es un cálculo económico frío y brutal. Lo que vemos es el fracaso estruendoso de una estrategia imperial que intenta, desesperadamente, contener el ascenso productivo de China mediante el control de las principales arterias energéticas del planeta. Este conflicto no gira realmente en torno a ojivas nucleares imaginarias ni a discursos sobre derechos humanos. Se trata de algo mucho más concreto. ¿Quién controla la tercera reserva de petróleo más grande del mundo? Y, en consecuencia, ¿quién tendrá la capacidad de dictar las condiciones de la supervivencia económica en el siglo XXI? Para comprender la magnitud de este desastre estratégico, debemos examinar el primer y más catastrófico error de cálculo cometido por la alianza entre Estados Unidos e Israel, el intento de decapitar al Estado iraní. La doctrina bélica de los neoconservadores en Washington, profundamente desconectada de la sociología y de la realidad material de los países que invaden, parte de una suposición simplista, que los gobiernos del sur global son frágiles castillos de naipes que se derrumban si se elimina a la figura que se encuentra en la cima. Con esa mentalidad de supremacismo militar, ejecutaron un brutal bombardeo contra el edificio donde se reunía el Consejo de Líderes Religiosos iraníes. En ese ataque murieron al menos 80 clérigos de alto rango. El objetivo era evidente: provocar un vacío total de poder, impedir la designación de un nuevo líder supremo y empujar al país hacia una guerra civil interna que obligara a Teherán a negociar desde una posición de absoluta debilidad, listo para privatizar su sector energético y entregarlo a las grandes corporaciones petroleras occidentales. Sin embargo, el materialismo histórico nos recuerda que los estados modernos, incluso los teocráticos, no son simples individuos en la cúspide del poder. Son estructuras institucionales profundamente arraigadas en la organización social y en las relaciones de clase. Lejos de colapsar, el sistema político iraní absorbió el golpe con una resiliencia que dejó desconcertados a los estrategas del Pentágono. La sucesión se resolvió con rapidez, designando a Mojtaba Jamenei, hijo del líder anterior, como el nuevo líder supremo de la República Islámica. El magnicidio no produjo la fractura interna que Washington esperaba. Generó exactamente lo contrario: una cohesión nacional reforzada por el instinto de supervivencia frente a un agresor externo que ignora tanto la soberanía territorial como las normas básicas de la guerra. El imperio gastó millones de dólares en bombas de precisión para descabezar a un gobierno. Lo único que consiguió fue fortalecer su legitimidad ante su propio pueblo y consolidar una resistencia que puede prolongarse durante décadas. Mientras tanto, la diferencia entre las estrategias militares revela la verdadera naturaleza de esta guerra. Por un lado, encontramos a una República Islámica de Irán que ha perfeccionado la lógica de la guerra asimétrica, operando con una frialdad calculada que ha sorprendido a muchos analistas occidentales.
Teherán no busca provocar una catástrofe de víctimas masivas que permita a Estados Unidos presentarse como víctima ante la comunidad internacional. Sus ataques han sido señales calculadas, demostraciones de alcance y penetración. Bombardearon específicamente el estacionamiento del consulado estadounidense en Dubái y ejecutaron un ataque extremadamente preciso contra una instalación clandestina vinculada a la CIA en Riad, la capital de Arabia Saudita. La lógica táctica es clara: demostrar que pueden alcanzar los centros neurálgicos de inteligencia y diplomacia del bloque occidental, incluso en territorios que Washington considera seguros, destruyendo infraestructura estratégica sin provocar masacres indiscriminadas. Es una forma de disuasión basada en una evidencia concreta: la vulnerabilidad real del imperio. La capacidad material que sostiene esta estrategia es impresionante. Según declaraciones de altos mandos militares iraníes, el país dispone de más de 25.000 plataformas de lanzamiento móviles y búnkeres subterráneos distribuidos a lo largo de su vasta geografía montañosa, y según afirman, apenas se ha utilizado alrededor del 10% de esa infraestructura en la fase actual del conflicto. Su arsenal incluiría más de 50.000 misiles balísticos organizados en redes de mando descentralizadas, capaces de seguir operando incluso si se interrumpen las comunicaciones centrales. En apenas 48 horas demostraron la capacidad de saturar sistemas defensivos mediante el lanzamiento de más de 700 drones kamikaze y cientos de misiles dirigidos contra decenas de objetivos estratégicos y centenares de instalaciones militares asociadas a Estados Unidos e Israel. Los ataques alcanzaron múltiples puntos sensibles en áreas metropolitanas y militares de Tel Aviv, Jerusalén Occidental y la región de Galilea. Pero lo que más preocupa a la industria militar estadounidense es la velocidad y la sofisticación tecnológica de estos vectores de ataque, en particular la introducción de misiles hipersónicos capaces, según datos tácticos difundidos, de alcanzar velocidades cercanas a los 17.000 kilómetros por hora. A esas velocidades y con capacidad de maniobra durante su descenso atmosférico, sistemas de defensa antiaérea extremadamente costosos como Patriot o Aegis enfrentan enormes dificultades para interceptar los proyectiles antes del impacto. Esto expone una contradicción central en el modelo militar estadounidense: gastar millones de dólares en misiles interceptores para intentar detener proyectiles mucho más baratos. Una guerra de desgaste financiero que se vuelve especialmente problemática para un país que arrastra una deuda pública superior a los 35 billones de dólares, en contraste con la precisión estratégica que intenta proyectar Teherán. La respuesta de la Alianza Occidental ha sido cada vez más brutal. Incapaces de neutralizar las bases subterráneas o detener los misiles hipersónicos, Estados Unidos e Israel han recurrido a una de las tácticas más antiguas del colonialismo: el castigo colectivo contra infraestructuras civiles. Entre los ataques más controvertidos se encuentra el bombardeo del Aeropuerto Internacional de Teherán, donde aviones civiles fueron destruidos en las pistas en un intento de paralizar la actividad económica del país. Pero el punto más oscuro llegó con el ataque contra una escuela primaria que, según diversas denuncias, provocó la muerte de más de 150 estudiantes. Más allá de cualquier discusión militar, episodios como este generan una profunda indignación internacional, refuerzan la solidaridad del sur global con Irán y convencen a gran parte de la población iraní de que la rendición no es una opción frente a un enemigo que perciben como existencial. Esta crisis externa se refleja también en la política interna de Estados Unidos. En Washington, el gobierno enfrenta un creciente caos institucional y una evidente falta de coherencia estratégica. Figuras de la oposición demócrata, como el senador Chuck Schumer, han salido de sesiones informativas de inteligencia denunciando públicamente
que la administración de Donald Trump cambia constantemente la justificación de la guerra. Un día el objetivo declarado es provocar un cambio de régimen en Teherán para liberar al pueblo iraní. Al siguiente, la narrativa gira hacia la destrucción de un supuesto programa nuclear clandestino. Luego se menciona la amenaza de misiles balísticos y finalmente se intenta justificar la operación como un ataque preventivo. Esta sucesión de argumentos contradictorios revela algo más profundo que un problema de comunicación. Refleja la ausencia de una estrategia clara. En palabras de algunos críticos dentro del propio sistema político estadounidense, Washington ha golpeado uno de los avisperos geopolíticos más grandes y complejos de Eurasia, sin tener un plan real para controlar las consecuencias, confiando ciegamente en que la superioridad aérea resolvería un problema que en realidad es estructural y profundamente geopolítico. Mientras el Pentágono consume billones de dólares en los cielos del Medio Oriente, la factura acumulada de sus aventuras militares anteriores está a punto de vencer en el este de Europa. La economía real que sostiene al complejo militar industrial estadounidense ha llegado a un límite evidente de capacidad, un hecho que Donald Trump intenta disimular con su habitual retórica grandilocuente. En sus mítines recientes, el expresidente ha presumido que las reservas de armamento de Estados Unidos son prácticamente ilimitadas y que el arsenal nacional nunca ha estado en mejor estado. Sin embargo, en la misma intervención, contradiciendo su propio triunfalismo, acusa a la administración anterior de Joe Biden de haber vaciado los almacenes estratégicos al enviar enormes cantidades de armas, sistemas de artillería, municiones de precisión y cientos de miles de millones de dólares a Ucrania bajo el liderazgo de Volodymyr Zelensky sin reconstruir esos inventarios. Pero la realidad material de las fábricas de municiones en estados como Pensilvania o Texas no responde a discursos políticos. Los misiles de crucero no pueden producirse al mismo ritmo con el que la Reserva Federal emite dólares. La producción militar tiene límites físicos, industriales y logísticos. Este desgaste del arsenal estadounidense expone una vulnerabilidad estratégica profunda que Moscú observa con atención. Mientras la atención política de Washington, su red de satélites militares, su logística y el flujo de armamento pesado se concentran en sostener a Israel y en intentar contener el conflicto con Irán, comienza a abrirse un vacío operativo en el frente europeo. Rusia, que ya ha reconfigurado su economía hacia un modelo de producción de guerra sostenida, podría aprovechar rápidamente cualquier debilitamiento del suministro militar occidental en Ucrania. En ese escenario, las líneas defensivas que han costado enormes sumas al contribuyente occidental podrían enfrentarse a presiones cada vez mayores. La ironía de esta sobreextensión imperial alcanza niveles casi absurdos cuando observamos a un Zelensky cada vez más desesperado ofreciendo ayuda a Washington. El presidente ucraniano ha sugerido incluso que las Fuerzas Armadas de su país podrían compartir su experiencia en la interceptación de drones rusos e iraníes para ayudar a proteger bases estadounidenses. Que el líder de una nación devastada por la guerra, cuya economía depende casi por completo de la ayuda financiera exterior, se ofrezca a asesorar a la mayor potencia militar de la historia sobre cómo defenderse de enjambres de drones baratos, refleja hasta qué punto se está erosionando la percepción global de la disuasión militar estadounidense. Al mismo tiempo, la supuesta coalición occidental comienza a mostrar grietas cada vez más visibles. Dentro de Europa emergen tensiones entre distintos gobiernos, revelando contradicciones políticas, económicas y sociales en el propio bloque atlántico. El contraste diplomático es particularmente llamativo. Por un lado,
la primera ministra italiana Giorgia Meloni se ha alineado firmemente con la postura atlántica, pidiendo públicamente que Irán detenga sus ataques de represalia y presentándose como defensora de la estabilidad regional. Sin embargo, su discurso ha sido duramente criticado por quienes consideran que guarda silencio ante acciones militares que han provocado graves pérdidas civiles. Esta selectividad ha generado controversias tanto en Europa como en otros lugares del mundo. Estas tensiones políticas están repercutiendo también en las sociedades europeas, donde amplios sectores de la población han salido a las calles para protestar contra la guerra y exigir soluciones diplomáticas. Pero la ruptura más significativa se ha producido en la península ibérica. El gobierno de España ha adoptado una postura más distante respecto a las operaciones militares y ha anunciado que las bases conjuntas situadas en su territorio, como las de Rota y Morón, no serán utilizadas para operaciones ofensivas contra Irán. Desde la perspectiva de Madrid, involucrarse directamente en un conflicto que podría disparar los precios de la energía y agravar la crisis económica europea representa un riesgo político y económico considerable. La reacción desde Washington no se hizo esperar. Donald Trump respondió con duras críticas y llegó a sugerir medidas económicas contra España, lo que provocó una fuerte reacción diplomática. El ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Álvarez, defendió la postura de su gobierno afirmando que España no está sola y que su posición refleja una visión compartida por numerosos países que siguen apostando por el multilateralismo, el respeto al derecho internacional y las soluciones diplomáticas. Cuando una potencia líder comienza a recurrir a presiones económicas contra sus propios aliados para mantener la disciplina dentro de su bloque, muchos analistas interpretan esto como una señal de debilitamiento del consenso político que durante décadas sostuvo la arquitectura atlántica. Mientras tanto, la incapacidad para neutralizar las complejas redes militares iraníes está empujando a Washington hacia nuevas estrategias indirectas. Ante la dificultad de destruir desde el aire las miles de instalaciones subterráneas vinculadas a la Guardia Revolucionaria, Estados Unidos parece estar explorando la posibilidad de fortalecer actores aliados o grupos locales en la región. En términos históricos, algunos observadores comparan esta estrategia con operaciones indirectas utilizadas durante la Guerra Fría, donde potencias externas apoyaban a diferentes fuerzas locales en conflictos regionales. El objetivo sería evitar un despliegue masivo de tropas estadounidenses, algo políticamente difícil dentro de Estados Unidos, mientras se intenta contener la influencia regional de Irán. Sin embargo, más allá de las maniobras militares o diplomáticas, la raíz del conflicto sigue estando profundamente ligada a la economía global. China, la mayor potencia industrial del planeta, ha pedido públicamente la desescalada del conflicto y ha criticado el unilateralismo en la política internacional. Pero su posición no responde únicamente a principios diplomáticos. La economía china depende de manera crucial del flujo constante de energía procedente del Golfo Pérsico y de su cooperación estratégica a largo plazo con Irán. Irán posee algunas de las mayores reservas de petróleo y gas del mundo. Por esa razón, su posición dentro del sistema energético global tiene un enorme peso geopolítico. En última instancia, el control de las rutas energéticas y de los recursos del Medio Oriente sigue siendo uno de los factores centrales que moldean las decisiones estratégicas de las grandes potencias. Para algunos analistas, el conflicto actual refleja también una transición más amplia en el sistema internacional. El orden unipolar que surgió tras el final de la Guerra Fría enfrenta hoy nuevas dinámicas económicas, tecnológicas y geopolíticas impulsadas por el ascenso de nuevas potencias. En ese contexto, las tensiones militares
las disputas energéticas y las rivalidades económicas forman parte de un proceso más amplio de reconfiguración del equilibrio global. Y ese proceso, como muestra la historia, rara vez ocurre sin conflictos, presiones económicas y profundas transformaciones políticas, tanto dentro como fuera de las grandes potencias. La firme resistencia de Irán, el rechazo diplomático de potencias como China y las posiciones cada vez más independientes de algunos países europeos, entre ellos España, reflejan una transformación más amplia del sistema internacional. Muchos analistas consideran que el mundo multipolar ya no es solo una idea académica sobre el futuro, sino una realidad geopolítica que empieza a manifestarse en el presente. Si se observa con atención el comportamiento de los mercados y el movimiento del capital en los últimos días, aparece un panorama que rara vez ocupa el centro de las narrativas mediáticas. Mientras los titulares se concentran en conferencias de prensa y declaraciones oficiales, otros focos de tensión emergen en regiones menos visibles, particularmente en las complejas fronteras de Asia Central. Con frecuencia se presenta la crisis global como si el principal riesgo de escalada estuviera únicamente en el enfrentamiento entre el bloque occidental e Irán en el Mediterráneo y el Golfo Pérsico. Sin embargo, la dinámica real de la geopolítica es mucho más compleja. Al mismo tiempo que el mundo observa los ataques con misiles y los movimientos navales en el Medio Oriente, también aumentan las tensiones en otras zonas estratégicas